Reinaldo, no lo escucho. ¿Está hablando? ¿Me escucha? Ahora sí. Ok, buenas noches, profesor. En base al plano, es muy bueno, la orientación que nos están dando, pero también como recomendación es, como las herramientas que debemos tener, es muy bueno también orientarnos porque hay veces de que hacen modificaciones en cableado y no respetan los colores, sino que cambian los colores. Entonces muchas veces nos toca que trabajar como herramientas de puntas lógicas, las cuales nos definen las polaridades, las cuales están transmitiendo el cableado. Es una excelente idea. Claro que sí, cuando hay fallos en el sistema de alimentación, como se abrió una línea y hay que reemplazarla, a veces los técnicos no respetan esa combinación de colores que nosotros estábamos hablando aquí, que el verde con el amarillo, que el amarillo con el blanco, ¿sí? Entonces, sí es importante pues tener lo que es una punta lógica o también un multímetro, porque el multímetro también nos muestra la polaridad. Muy bien, gracias Reinaldo. ¿Alguna duda o algo para añadir a lo que estamos hablando? Porque entonces ya voy a entrar a lo que es el Classroom. De esta sesión de hoy van a quedar dos videos. Va a quedar la parte técnica y la parte de orientaciones, de preguntas y de orientación del Classroom para que tengan en cuenta que si van a ver todo, ven dos videos. Si solamente quieren ver las orientaciones, ven uno. Si solamente quieren la parte técnica, pues ven el otro. José Luis Torres. ¿Qué más, profe? Buenas noches. Noches. Profe, yo quería preguntar algo sobre los inyectores. Para hacerse un inyector en los viajes, porque yo creo que se mira por un viaje, ¿cuánto tiene que estar la resistencia de, o sea, de los viajes del inyector para estar bueno o cuando está malo? O sea, para saber cuando está malo, si hay que reemplazarlo. Muy bien, esos ohmiajes son bajitos. Esos ohmiajes no superan los 20 ohmios. Pero sí hay que, eso depende del tamaño porque hay inyectores más pequeños, hay inyectores un poco más grandes. Entonces sí hay que revisar con el manual del fabricante que determina el ohmiaje. Puede ser 7 ohmios, puede ser 8, 9. No he visto con ohmiajes de más de 20 ohmios, ¿sí? Pero puede llegar el caso. ¿Por qué? Porque los inyectores varían mucho en colores, hay verdes, hay rojos, hay cafés, hay amarillos, hay de todos los colores y también hay unos más alargados, unos más gruesitos, entonces varía también internamente el embobinado, ¿sí? Hay unos que tienen más, que la resistencia depende del número de vueltas que tiene el embobinado, entonces hay inyectores que tienen más vueltas que otros, inclusive usted puede tener el mismo inyector para el mismo carro y por eso es la recomendación instalar siempre los inyectores originales, porque usted puede tener el mismo inyector físicamente y porque nos ha pasado y lo hemos instalado y presenta fallas, porque la aspersión del combustible, ¿sí? El abanico que se genera en el inyector, la cantidad de mililitros que inyecta no es la adecuada. A veces es más o a veces es menos. ¿Por qué? Porque la resistencia es distinta. Entonces, físicamente son los mismos, pero cuando vamos a medir el ohmiaje, el original dice 7 ohmios y el que compramos, marca taiwanesa o china o bueno, otra marca, cualquiera X, marca gato, tiene 10 ohmios, tiene una resistencia diferente. Entonces, la resistencia sí es bien importante para el trabajo del inyector. ¿Quién lo determina? El manual. Entonces, ahí sí es importante incluso probar comparándolo con los otros inyectores originales. Normalmente los 4 inyectores no le fallan. Y si le van a fallar los 4, pues hay que tratar de conseguir los originales, ¿sí? En lo posible, si no puede nuevos, así sean de segunda, pero originales que usted, porque ustedes los entregan probados, ustedes los montan en el probador de inyectores y ahí los ponen a inyectar y por eso la prueba más importante, más que la resistencia, es la prueba de caudal, donde yo instalo el inyector y donde un determinado tiempo voy a mirar cuántos mililitros por minuto inyecta cada uno de esos inyectores. Entonces, cuando están todas parejitas las probetas, significa que los inyectores están buenos, pero cuando hay una probeta que llena más o llena menos de lo normal, indica que algo está pasando en el embobinado
de ese inyector, porque inclusive también ha sucedido, porque la prueba de resistencia no es tan fiable para yo dar un diagnóstico, porque yo mido la resistencia y marca bien, pero ¿qué pasa cuando el inyector empieza a trabajar y la temperatura aumenta en el inyector? Se abre el embobinado y falla. Entonces, claro, medí la resistencia en frío, pero en caliente, cuando está operando el inyector, es que falló y entonces no me puedo fiar de la medición que tomé de la resistencia en frío. Entonces, la prueba real del inyector, como siempre le he dicho, son 3 pruebas que normalmente se hacen en el probador de inyectores, que es prueba de caudal para mirar cuántos mililitros por determinado tiempo están inyectando, prueba de sellado, que es donde le metemos presión, 50, 60 libras, 50-60 PSI, y los inyectores tienen que estar totalmente sellados y no pueden estar goteando, que la aguja del inyector esté sellando bien. Esa es la segunda prueba. Y la tercera prueba que le hacemos es la prueba de aspersión, que el abanico, o sea, la forma en que atomiza el combustible, sea una forma como de abanico, que no va a ser un chorro así derecho, sino que sea en abanico para que el combustible se atomice de una manera correcta. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo, bro, muchas gracias. Ya me quedó Con claro. mucho gusto. Buenas noches, instructor. Una Buenas preguntita. noches. Sí. Uno cuando está haciendo una prueba de un inyector, pues, ejemplo, a veces uno mide con los inyectores instalados, uno le mira el ohmiaje, pues que todas tengan como un ohmiaje parejo de todos los inyectores. Exactamente. Entonces, uno nunca se debe, digamos, guiar solo por el ohmiaje, uno también tiene No, que tener en cuenta de pronto los otros dos factores, ¿cierto? el Pero el ohmiaje, homiaje, el disculpa, homiaje es una prueba para iniciar, es una buena prueba para iniciar, pero solamente te va a decir algo cuando el inyector está malo del totazo, pero es que hay inyectores que se dañan es en caliente, o sea, hay eh, inyectores que fallan es en caliente, o sea, usted lo prende y el carro trabaja bien, no, pero mira que cuando calienta el carro pierde potencia y empieza a quedarse, y puede ser un inyector que es que se abre cuando está en caliente. Entonces, pero la resistencia no es, lo ideal es ponerlos a trabajar en real ahí en el probador y ponerlos a trabajar un rato a mirar a ver qué es lo que sucede. ejemplo, yo hago la prueba de ohmiaje en los inyectores, están parejos todos. Vamos digamos, a la ruta, a darle ruta. Yo comienzan a fallar, yo miraría el ohmiaje ahí mismo. ¿Sería recomendable hacer eso o no? Digamos, salimos a hacer ruta y comenzó a fallar el carro, pues. Entonces, puedo apagar, desconectar y hacer la prueba a ver si hay variaciones o eso no sería una prueba que uno podría hacer. Sí, se puede hacer la prueba. Se puede hacer Y la prueba. ahí, Lo que pasa es que hay pruebas más efectivas. Esa es una prueba, pero hay pruebas más efectivas. Por ejemplo, yo cojo con lo que hago yo. Yo llego y cojo, yo voy con haciendo la prueba de ruta, voy con el escáner conectado, me empieza la falla y le hago prueba de actuación. Empiezo a deshabilitar inyector por inyector. Entonces deshabilito el 4, cuando deshabilito el 4 se descompensa, ¿no? Entonces está trabajando. Deshabilito el 3, ¡pam! Se descompensa. Deshabilito el 2, no pasó nada. Deshabilité el 2 y no pasó nada, significa que el 2 está fallando. Entonces, con las herramientas como el escáner que tenga esa prueba de actuación, yo me evito todo eso. no, sino que lo digo es como una prueba, digamos, ejemplo, que uno no tenga, digamos, esa Sí, herramienta en el momento. exactamente. Si uno no tiene esa herramienta, esa la puede hacer. Claro que sí. Y esa me daría de pronto, ejemplo, que el inyector 2 no me está funcionando o me está dando, entonces ahí ya aparecería un en el ohmiaje, ¿cierto? Si él está fallando, ¿sí o no? Le puede aparecer infinito, significa que no le marca. No le marca porque se abrió la resistencia. Ah, ya, ya. Ah, bueno, instructor, muchas gracias por la información. Bueno, señor, con mucho gusto. ¿Quién más? Bueno, mientras que... Profe, buenas noches. Yo tengo una Buenas pregunta. noches. Sí, mijo, bien pueda. Profe, cuando el carro trabaja a gas también, eh,
¿Cómo se entra el gas a la cámara ahí, en ese caso? Listo, hay diferentes generaciones. Entonces, por ejemplo, hay la generación 5 creo que es, bueno, no estoy seguro el número, pero para la inyección electrónica hay una generación más avanzada, creo que 5 o 6. Y esa generación implica que yo debo de adaptarle unos inyectores de gas. O sea que el gas natural vehicular es una adaptación que yo le voy a hacer al vehículo. Entonces, ahí, ¿qué me toca hacer? Me toca perforar el múltiple de escape. Yo perforo el múltiple de escape para introducir los inyectores del gas. O sea que el gas tiene sus propios inyectores. O sea que el motor queda, si un motor de 4 cilindros, quedaría con 8 inyectores, 4 de gas y 4 de gasolina. Entonces, simplemente lo que hace el sistema es que deshabilita la gasolina y deja trabajando solo los inyectores de gas y el gas inyecta en el colector de admisión, o sea, antes de la válvula, ahí cerquita la válvula de admisión, igual que como lo hace un inyector de gasolina. Es totalmente independiente de la gasolina. ¿Listo? ¿Y eso se controla mecánicamente o también lo controla la computadora? No, tiene su propia computadora. Bueno, y algunos no tienen su propia computadora. Lo que hacen es que se pegan de las señales de la computadora. O sea que por eso es importante usted saber dónde hace ese trabajo. ¿Por qué? Porque hay técnicos que se pegan del arnés original. Entonces, si no hacen un buen trabajo, pueden dañar el arnés. Se pegan de las señales, como la computadora del carro está enviando las señales para activar los inyectores. Ellos toman esas señales y se la ponen a sus inyectores de gas. Entonces, eso es lo que hace. ¿Listo? Profe, qué pena. Y cuando el carro tiene carburador y trabaja gas también. Es un sistema más básico, no necesita nada de electrónica, simplemente una manguera que la ponen allá al carburador y ya. Eso es todo. Hay Como el aire. carburador. Cuando el carburador succiona, cuando el pistón desciende, él genera una succión, entonces esa succión hace que tome el gas que necesita para hacer el proceso de combustión. Profe, ¿me escucha? Es solamente por... Sí, le escucho. Ok, profe, a mí me llegó un caso una vez, fuera del que le comenté. Resulta de que un vehículo me llegó que estaba humeando como con el inyector directo. Al señor le habían dicho de que el problema era la computadora. Hasta donde yo tengo entendido, la computadora maneja dos trías de potencia, uno para el inyector 1 y 4 y otro para el 3 y 2, los cuales manejan lo que son las pulsaciones. Correcto. Resulta de que el señor le dijeron que la computadora tenía un problema y el tríade de potencia no estaba funcionando. Yo le revisé, empecé a revisar, a mirar, a revisar y de los 4 conectores del arnés, 3 estaban bien. Uno me tenía señal directa. Seguí revisando, revisando, se mandó a banquear la computadora y me dijeron que no, que tenía un triada quemado. Entonces yo digo, bueno, si tiene el triada de potencia quemado, que son los que envían las pulsaciones, ¿por qué uno sí trabaja y el otro no? De ese triada. Seguí indagando porque le hicieron comprar inyectores, le hicieron, bueno, infinidad de cosas. A todas estas, observé de que le habían colocado una masa del inyector directo a tierra, que entre más subía, perdón, la potencia, el pulsador va pulseando más el negativo y abre el inyector. Ahora, a esto se le cambió inyector, se revisó y resulta de que los ramales no son líneas continuas, sino que ellos vienen y a cierto punto tienen como prensados eléctricos de soldadura y ese punto que estaba dentro del cableado estaba, digámoslo, entraba en juego, hacía corto y perdía señal. Se tomó una nueva señal
desde el mazo, que es la conexión, hasta donde iba, y se eliminó ese problema. Entonces también hay que tener cuidado con ese punto, porque muchas veces mandamos a banquear y dicen una cosa y hay que estar plenamente seguro de lo que nos están diciendo. Tenemos que tener los conocimientos para nosotros aceptar esa información que nos están dando, porque si no, vamos a seguir trasladando los problemas a a otros clientes y así sucesivamente. Sí, es verdad. Muchas gracias por contar la experiencia. Y no solamente si no perdemos tiempo nosotros y hacemos perder tiempo, perder dinero y tiempo al cliente. Y eso sí, sí es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, aquí les estoy mostrando lo que es el Classroom. Hay 3 actividades. Ahorita les mando la asistencia. Les dejé 2 diagramas. Uso de escáner automotriz y el taller 3. Esta es información para que ustedes la tengan ahí. Y lo que vamos a realizar es el taller 3, ¿sí? Este taller 3 resuma brevemente cómo sería el procedimiento para hacer el uso del escáner automotriz y realizar el diagnóstico previo, ¿sí? Esa información la encuentran, pues, hablamos algo sobre eso, pero también está ahí en ese material, o también lo pueden investigar. O ustedes ya lo saben, porque algunos lo hacen. Y la segunda es haciendo uso del estándar SAE, que define la estructura del código falla OBD2, de la siguiente lista de códigos, identifica el sistema. O sea, el sistema tiene que ver con la primer letra, ¿sí? Cuando habla del sistema, es identifique el PO 045 a qué el P0045 a qué sistema pertenece. Como es la P, la P es que es motor, es carrocería, ¿sí? ¿A qué se refiere la primera letra? El subsistema, ¿sí? Es este número que va en toda la mitad, ¿sí? Recuerden que ese número va de cuál? Del 1 al 8. Ahí también lo expliqué. Entonces, si este es del 0 al 8, dependiendo de qué número, entonces usted también va a identificar si es del sistema de combustible, ¿sí? Si es del sistema de la transmisión de potencia, si es del sistema ABS, bueno, usted ya identifica. Y el último, que es los últimos 2, es el que le va a decir la falla. Es el sensor MAF, es el sensor TPS, el sensor ST, el IAT, el CKP, es el CMP, es el BSS, ¿sí? Los últimos 2 es lo que determina es la falla. Entonces aquí tienen los 4 códigos y usted lo que va a hacer es como desgranar ese código, ¿sí? Usted lo va a dividir. Entonces la P, ¿sí? El 0, para poder sacar lo que es el sistema, el subsistema y la falla, ¿sí? Entonces, aquí les puse un ejemplo. El PO103, P0103. Entonces, la P tiene que ver con el motor. El 1 tiene que ver con el control aire y combustible. Y el 03 tiene que ver con el sensor MAF. Así es básicamente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre la actividad? Sí, profe, disculpe que lo interrumpa, ¿no? Estamos viendo que tenemos la identificación del código y tenemos que desmembrarlo. Ahora, en el primer código nos da que es 0045. 00 viene siendo un código genérico. Y 45 estaba verificando que viene siendo, si no más no recuerdo que lo estaba yo haciendo hace rato, no recuerdo ahorita la mano, ya lo tengo aquí, ya le voy a decir. Aumento de consumo de combustible, fue lo que estuve observando. Ahora, el detalle es que si lo colocamos en 00, que es código genérico, no podríamos colocarlo dentro de su sistema, porque el subsistema, de lo que nos estamos viendo, nos está hablando que dice que según el código viene siendo o aire o encendido, auxiliares, velocidad, circuitos de salida, transmisión. Allí en el 0 es donde yo tengo yo la duda. ¿Cómo lo voy a colocar si no lo tengo yo para poderlo darlo en el subsistema como tal? Porque el 0, según esto, me dice que es, según fabricante,
para un código estándar, o el SAE, que sería la normativa que se está llevando. Mientras que aquí usted me está colocando en la parte de su sistema que corresponde al control de aire y combustible, y me lo está colocando con los 8 puntos que tengo en el cuadro de la descripción del código de falla. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que ¿a qué corresponde el código 0? Porque si hablamos de P0045, tenemos el 0 que no tengo cómo identificarlo en los 8 puntos que tengo en lo que es el desglose del código. Porque si vamos al P0204, me dice que el 2 viene siendo también de medición aérea combustible, y nos iríamos al 04, que ahí sería el componente como tal. El caso es en el primero, en el P0045. Ah, ya lo entendí. En el primer código, porque en el resto, es que tengo aquí varias ventanas abiertas. Porque Sí, en el porque es que resto viene 204, 353 y 113. ¿ves? Porque Entonces, el 0045, en lo que he buscado según las marcas, corresponden a lo que es problema del circuito de control del solenoide, o lo que es el turbo o el compresor o la parte sí. sobrecargada. Pero, Entonces, entonces lo que vamos a hacer aquí, en este código en específico, porque tenemos ese 0, que no lo había anotado, y en la lista ya les puse del 1 al 8, o sea que no aparece el 0. Muy bien la pregunta. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a relacionar con la falla. Entonces la falla, yo averiguo aquí, por ejemplo, entonces el P0045 me dice que es eh, falla en el turbocargador, una es correcto. sobrealimentación en el turbocargador. Entonces pongo la falla acá, el turbocargador, y el subsistema lo voy a poner sistema de admisión, sistema de entrada de aire, o el sistema de colector o el colector de admisión. Eso es lo que podemos hacer. La vamos a relacionar con la falla, ¿listo? Ok. En ese caso, porque no había caído en cuenta y en la lista no aparece el 0. Pero entonces lo vamos a hacer así, relacionándolo con la falla. Listo, muchas gracias por la aclaración, porque de pronto esa duda la tenía otra persona, e inclusive yo no lo he anotado. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Listo, entonces vamos a dejar hasta ahí. Voy a